Terminó tu turno trabajando en Arkham Asylum. Te tomaste el tren en la estación 9 3/4, pero un pique corta tu salto al hiperespacio. 12.000 parsecs después, llegas a tu agujero Hobbit sintiendo que tu vida es un torneo de artes marciales en el que eres Yamcha. Pero llegan ellos: Guillermo Fenomenoide Alegre, Matías el Arenoso Farías, Alan el Caballero de la Noche Suárez, Roberto el Samurái Seductor Ferreira y Harry el Hechicero Tamini. Juntos te salvarán del aburrimiento como solo los nerds pueden hacerlo, porque ellos son... héroes. ¡Wow! ¿Qué se disfruta más, Roberto? Se disfrutan muchas cosas más. Tengo un truco de magia para mostrarte. Opa. En el bloque número 4 de esta tercera temporada de Héroes, vamos a tener un pequeño análisis, pequeño por así decirlo, Las bolas. un gran análisis sobre un personaje muy loco. A ver, haceme la risita. No lo pida porque no me sale. No lo incentives. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de Archivos Arkham sobre el Joker. Pero no el Joker de Leto, no el Joker de Ted, el Joker en sí, el personaje y sus habilidades mentales. ¿No es Sí. cierto, señor Bruce? Habilidades es una forma complicada de llamarlo, pero... Yo te banco. Sí, claro. Pero sí, esto es otra columna más de los Archivos Arkham, esta columna donde tratamos de meternos en la psiquis de los personajes que nos gustan y ver qué los hace funcionar y ese tipo de cuestiones, y más o menos contrastarlo con lo que sabemos del mundo real respecto de la salud mental y esas cuestiones. Las aclaraciones de siempre, por supuesto, estos personajes están atados a cuestiones como la continuidad o criterios literarios para los eventos que ocurren en su vida, así que obviamente no se los puede medir con la misma vara que una persona real. De todas maneras, esas aclaraciones no son tan pertinentes para el personaje que vamos a tocar hoy, porque justamente está bastante libre de estas cuestiones y de muchas otras también, libres de cuestiones como la culpabilidad y ese tipo de cosas que atan a las demás personas. Genial. Así que déjenme que les comente, chicos, que hoy vamos a hablar de algo que le gusta mucho a la gente en general cuando se habla de psicología y salud mental, que es de psicópatas. Hoy vamos a hablar de psicópatas, en particular porque estamos hablando del Joker, que es el psicópata. Perfecto. Ok, siempre continúas aterrándome, Mati, muchas gracias. Psycho Killer. Exacto, sí, qué lindo. Bueno, los psicópatas en general son personas que ustedes probablemente no quisieran cruzarse en su camino y muy probablemente también se los hayan cruzado. Para empezar me gustaría hacer una aclaración o una salvedad entre los psicópatas de la ficción y los de la vida real, la cual es la siguiente. Hasta donde sabemos, para que una persona pueda ser un psicópata, tiene que haber cierto funcionamiento un tanto deprimido del lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro es el lóbulo inteligente. Es el lóbulo que nos hace ser sociales, que hace que si estás pensando en qué bien que garchaste anoche, no lo digas con toda la jeta enfrente de un montón de personas, porque es el lóbulo que te dice, no, eso no está bien, y que regule ese tipo de conducta. El Pepe Grillo. Ponele. El Pepe Grillo. Sí, pasa que una vez conocí a un paciente que tenía una alucinación que él la representaba como Pepe Grillo, así que me sonó eso. Pero no importa. Disney ayudando a la gente Tenemos desde mucho que mil... charlar después, boludo. Pero bueno, hay una distinción que hacer con esto. La cuestión es que el lóbulo frontal es el que nos hace inteligentes y en los psicópatas de la vida real ese lóbulo funciona menos, está disminuido, lo cual hace que la cuestión que tiene que ver con lo social, con la culpabilidad, la empatía y eso, funcione menos. ¿Cuál es el problema? Eso te da como resultado muy posiblemente una persona menos inteligente. ¿Vieron los psicópatas de la ficción como Hannibal Lecter o Dexter Morgan u otros similares? Bueno, hay dos conjeturas respecto a ese tipo de... o el Joker, sin ir más lejos. Hay dos conjeturas respecto a ese tipo de psicópatas. O no existen, porque nunca se atrapó ninguno que sea tan inteligente y funcional y lúcido y que haya caído en cana, o existen y nunca los atrapamos porque son así de inteligentes. Ustedes elijan la que les parezca más o menos La aterradora. segunda. Me imaginaba. Pero bueno, ¿qué es un psicópata? ¿No? Si Sí. yo les digo psicópata, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? Así en pocas palabras, breves. Bueno. Una persona sin remordimientos, Ujú, incapaz de empatizar con otro ser humano ujú. y que más que, es más, como con un criterio opuesto a la empatía. En vez de sentir el sufrimiento del otro, lo disfruta. Exacto. Eso es lo que yo entiendo por un psicópata. Mati, vos que estás sonriendo, ¿qué quieres aportar? No, prácticamente iba a aportar lo último que dijo Adolfo, pero lo anterior lo comparto también. Alguien, yo por mi parte pensaría que es alguien que hace cosas horribles y que lo disfruta. Ajá. Bueno, veo que se concentraron en algunos rasgos generales. Acá Diego dijo Guille como descripción, así que nos quedamos con esa respuesta. Por de ahí- Estamos bien, estamos en camino. Por ahí no tienen que ser cosas horribles necesariamente.
No necesariamente, pero me parece interesante algo en particular. Todos apuntaron a una cuestión que es el sadismo, es la cualidad sádica del psicópata de infligir sufrimiento en otras personas para disfrutarlo, ni siquiera de forma accidental. Eso es culpa de American Psycho, quiero que lo sepas. Sí, bueno, ese es un rasgo que puede o no estar presente en un psicópata, Ajá. pero si está presente es muy posible que estés en presencia de un psicópata, pero no todos los psicópatas tienen ese rasgo. Pero en general acertaron bastante. ¿Por qué? Porque las cualidades fundamentales son falta de empatía, o sea, la incapacidad de poder ponerse en el lugar del otro y percibir o, digamos, razonar si el otro está sufriendo o no. Hay una cualidad que se llama teoría de la mente, que es algo que se supone que desarrollamos en los primeros años de vida, que es lo que nos permite ponernos en los zapatos del otro y más o menos inferir qué les está pasando y a partir de eso poder socializar, porque los humanos evolucionamos mucho para poder ser seres sociales. A partir de esto, si hay falta de empatía, ¿qué hay también? Muchas veces hay falta de sentimiento de culpa. Si yo no me doy cuenta lo que a vos te pasa, que vos sufrís o qué te está pasando, es muy factible que no pueda percibir el sufrimiento, entonces ¿por qué me voy a sentir culpable si a vos no te pasa nada? Entonces, eso también nos lleva por lo general a una exacerbación del narcisismo o a cualidades muy narcisistas como rasgo de carácter en general. ¿Por qué? Porque si las demás personas no me importan tanto, si las veo medio como herramientas, como objetos, no termino de percibir del todo que ellos estén dotados de sentimientos y ese tipo de cuestiones, ¿por qué va a importar a alguien más que yo? ¿No? ¿Por qué estás tan serio? Uy. Diego, sacame la cortina, Diego. My father was a drinker and a fiend. Y por último, como tenemos todas esas cuestiones y como ya se pueden ir imaginando, el funcionamiento social de estas personas es más bien pobre, también muchas veces tenemos conductas desinhibidas, que puede venir de la mano de conductas impulsivas o de maltratos o de poner a las otras personas en posiciones incómodas sin que esto importe demasiado, sin que haya mucho registro, porque como dijimos, todas las demás cuestiones... Gracias, gracias por eso. Todas las demás cuestiones como la culpabilidad o la empatía no estarían funcionando. Esto es como de base, ¿no? Esto por lo general es de una persona poco adaptada socialmente y por lo general poco inteligente, porque ha tenido pocas capacidades para desarrollarse intelectualmente. Entonces, por eso es la distinción que yo estaba diciendo respecto de los psicópatas de la ficción y de la vida real. Si les parece, les puedo comentar lo que es la definición del DSM, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, respecto de lo que es el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Por qué trastorno antisocial? Porque en lo que es este manual, que es el manual que se utiliza en la salud mental hoy en día en general como libro diagnóstico, como guía diagnóstica, no existen las categorías como psicópata, esquizofrénico y todo eso, hay trastornos. Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería el trastorno antisocial de la personalidad, que es lo que más coincide con lo que sería un psicópata, como lo estamos describiendo. Ya voy a llegar al Joker, Deme tiempo. Dale. No. A darle átomos. Yo estoy imaginando un montón de situaciones donde veo estos rasgos mientras Ujú. vos hablas de Cuando la vea estos psicopatía. rasgos en el espejo. Claro, cuando me miro y los veo ahí. Por cierto, como siempre les digo... Por cierto, ¿eso no lo tendría escondido a veces una persona? Pero sabe que está mal. Bien, eso que señalaste es fundamental por una cuestión. No sé tanto del tema de saber si está mal o no, pero sí que muchas veces hay una especie como de recurso adaptativo de esta persona que, como no puede empatizar, en lo que se vuelve muy hábil es en manipular a otras personas. Porque como no siente... Excelente. Claro, como no siente culpa y no empatiza, ¿qué pasa? Ve a las personas como herramientas y por lo tanto aprende a utilizarlas en función de un beneficio propio. Entonces no necesariamente... Bueno, acá volvemos a la definición que tiró Diego. ¿Qué es un psicópata? Guille. ¿Viste? Después decir que no te extrañamos. ¿Puedo decir que Guille no es el Joker? No no es tan... Está muy lejos de ser lo hijo de puta que hay que ser para ser como el Joker. Guille, Punto sos para el Guille. Joker. Sí, bueno, un personaje igual que a él le gusta mucho más, preocupantemente más de lo que debería. Pero bueno, sí, se vuelven muy útiles para manipular a la gente, porque total, si no sentís culpa, y las demás personas son herramientas que te sirven a vos, ¿qué importa? Bueno, entonces para esto lo que podemos hacer es definir primero un trastorno de la personalidad, muy brevemente, que es y cito textual, un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, o sea, lo que la gente espera de un miembro X de su cultura, un miembro promedio, digamos. Claro, si yo te veo pintado de payaso, ¿no? Espero que hagas payasadas. Ponele, aunque ahí estamos hilando mucho más fino, pero sí. Este patrón se manifiesta en dos o más áreas de las siguientes: cognición,
como por ejemplo formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos. Afectividad, como la gama, intensidad, la habilidad y adecuación de la respuesta emocional. Actividad interpersonal, o sea, el trato con las demás personas. Y control de los impulsos. Esto es un trastorno de la personalidad en general, este tipo de desajuste de la personalidad. Ahora, si vamos particularmente al trastorno antisocial de la personalidad, nos encontramos con lo siguiente. Y cito textual, de nuevo, del DSM-4. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 15 años, como lo indican 3 o más de los siguientes ítems. No son tantos, no se preocupen. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente de actos que son motivo de detención. O sea, infringir la ley. reiteradas veces. Claro. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. Mucho peor lo último, si me preguntan, ¿no? Por placer. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Por lo general van de la mano. La impulsividad no es solamente te rompo un velador en la cabeza porque tengo ganas. También es vivir muy en lo inmediato. Porque no puedes retener los impulsos, te quedas muy en el plano de la inmediatez. Entonces planificar futuro es una empresa medio imposible. Irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás, como si digamos un tipo vestido de murciélago te tira desde una azotea elevada y vos caes riéndote al vacío. Eso podría ser. ¿Quién me suena? Irresponsabilidad persistente indicada por incapacidad de mantener un trabajo, con constancia de hacerse cargo de las obligaciones económicas. Guille recién llamó desde su laburo, solo diré eso. Pero yo no. Es cierto, mucho mejor. Falta de remordimientos, como indican indiferencia o justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. Como diciendo, pero si yo no hice nada malo. Yo hice... Espera, tengo una pregunta. Sí. No quiero cortarte mucho, pero... No hay problema. ¿Y los calculadores? ¿Los planificadores? A ver, desarrolla un poquito más. Justamente, por ahí entra también los manipuladores. Ujú. Planifica algo para tener... Un beneficio un propio. beneficio propio. Y si otra persona la caga, Ujú. bueno, ya Un fue. trabajador de tu cabeza. Claro. En ese punto es donde de nuevo nos volvemos a encontrar con la diferencia, el choque entre la realidad y la ficción. ¿Por qué? Porque por lo general la utilización de las personas como herramientas, o el planificar o el manipular, suele tener fines más inmediatos. No suele estar pensado lo Peter Baelish como a 700 jugadas de ajedrez por delante. Claro, personaje. Y es que cuando Mati dijo planificador me imaginé a Littlefinger, Peter Baelish. Pasa que Peter Game of Baelish Thrones. no es un psicópata. Tiene, Exactamente. tiene una filosofía respecto a cómo funciona la realidad. Es un tipo muy arraigado en la realidad, solo que la entiende a través de un código bastante realista, de hecho. O sea, el mundo le demuestra una y otra vez que esto es así. No es un psicópata. El psicópata, me parece que por todo lo que vos venís diciendo, le costaría mucho planear a futuro. Y es más, y esto por ahí es interesante para el Guasón, el Guasón no quiere ser el rey del mundo. No. Lo que piensa es que todo es un gran chiste, que la gente es un... Quiere ver el mundo arder. Claro. Sí. De hecho, sí, y de hecho por eso Littlefinger es tan inteligente como es, porque no es verdaderamente un psicópata. Sí, es un tipo moralmente medio nefasto, pero no es De particularmente... moralidad dudosa. de dudosa moral. Pero el chabón está enamorado perdidamente de Catelyn Stark, cosa que después medio que se traslada a Sansa. Entonces, si está tan enamorado, ¿qué tan psicópata puede ser? Si él se Cura. Bueno, sí, eso además. Dale, vos no robarías la cuna. ¿Qué 12 te haces? años, Robert. Ladrón. 12 años. Puede tener que hacer una limpia después. Claro. Pero bueno, esa es la principal dificultad con la cuestión entre los psicópatas de la realidad y de la ficción. Que los de la ficción suelen ser convenientemente mucho más inteligentes y mucho más planificadores, y no deberían poder, a no ser que sean tipos como Peter Baelish. Y esto me da el pie, gracias Harry, porque es justo el tema del que me iba a meter. También ocurre lo siguiente, más que nada en la ficción. Está esta cuestión del debate de si una persona es un psicópata porque verdaderamente es un psicópata, un hijo de puta, un mal tipo, un forro, o si simplemente es una persona actuando bajo un muy particular sistema de creencias. Por ejemplo, y acá ya nos metemos un poquito más en lo que es el Joker, ¿no? Si yo te digo que mi filosofía de vida es que nada importa, que la existencia es un chiste y que nada tiene sentido, me encanta esta parte de la banda sonora, que nada tiene sentido y que entonces nada importa, ¿soy un psicópata o es mi sistema de creencias?
Es tu sistema. Cierto, pero por otro lado, eso me lleva a lastimar a las demás personas y no solamente que no lo sufro, sino que hasta lo disfruto. Repregunta entonces, ¿ahí qué soy? ¿Un psicópata? Para mí un psicópata. Ahí marca la diferencia de un personaje, por ejemplo, como Baelish. Para mí Baelish no disfruta lastimando a los demás. Tampoco le afecta demasiado. Voy a meter a un personaje que no cae acá. Sí. Pero, ¿el comedian? El comedian para mí necesariamente... El comedian es un personaje de Watchmen, para quien no lo sepa, llamado el comediante, que es un tipo caracterizado por ser bastante impulsivo. En la historia viola a una mujer. De hecho, Para mí creo es que- un cínico, ni más ni menos. Bueno, pero, por ejemplo, ¿qué lo hace un cínico y no un psicópata? Tiene remordimiento. Bien, tiene remordimientos, aunque... A ver, igual una cuestión en particular. El psicópata de la vida real, porque Watchmen es particularmente realista, no estaría toda su vida sin sentir un remordimiento. Quizás le cueste, quizás sienta muy poco, pero capaz que el comedian pueda sentir una vez en su vida que se mandó una cagada muy grande como lo que le ocurre en la historia. Claro. Para mí un poco es un psicópata, pero también es un cínico principalmente porque el tono de la historia es bastante cínico. Porque si bien no necesariamente le importan las demás personas, tampoco es que se las ve tanto usándolos como herramientas. El comedian está muy en la suya. Entonces puede ser un tipo con capacidades sociales extremadamente pobres, con rasgos psicopáticos, pero no sé si necesariamente un psicópata de pe a pa. Bueno, Gracias. de nada. Bueno, habiendo dicho todo esto, y créanme que faltan algunas categorías más diagnósticas que podemos llegar a mencionar, hablemos del Joker en particular y de lo que sabemos del personaje. ¿Conocemos historia? No. ¿Qué tenemos? Un montón de versiones distintas del personaje en general que sabemos que por lo general lo que le gusta es fastidiar la vida a la gente, causar caos, destrucción, asesinar, violar, robar... No, perdón, violar no. Pero eso lo podemos hablar en un segundo. Robar, matar, destruir y todo, más que nada para joder a la única persona que no se quiebra frente a todos estos ataques y desmanes que él hace, que es Batman. Él solamente se preocupa por cómo él se divierte con Batman. ¿Y cómo se divierte? Pero se divierte Sí. por el hecho de que justamente por lo que dijiste, no se quiebra ante él. Entonces, la diversión que tiene es el intento. Sí, ahí está para mí la riqueza de la dinámica entre los dos personajes. Están eternamente trabados en una especie de tironeo filosófico donde ninguno de los dos va a terminar de ceder. Y tenemos la suerte de que son personajes de ficción, entonces ninguno va a morir. Entonces van a estar eternamente trenzados en eso. Si fueran personas de la vida real hubieran muerto en muy poco tiempo. Porque el Joker recibe más palizas que nadie en los cómics. Tendría que estar clínicamente muerto desde hace un buen tiempo. Pero bueno, la cuestión es que el Joker se encarga de todo eso. Entonces no conocemos su origen. No nos podemos preguntar qué tipo de infancia tuvo que lo llevó a ese tipo de, de personalidad, que haya podido desarrollar esos rasgos de carácter. Nos podemos aventurar a conjeturar algún tipo de idea. A mí me parece que justamente una de las versiones que son más impopulares y más desconocidas del origen del Joker es una de las más probables. En lo que creo que era Legends of the Dark Knight o un título de esos de los 90 de DC, hay un esbozo de ver la infancia del Joker, que me acuerdo en particular de una página donde el padre de lo que sería el Joker de niño la está cagando a piñas a la madre en el cuarto al lado y él escucha y está sonriendo. Es como que disfruta esa escena. Eso, probablemente haber sido criado por padres así y haber empezado a incluso a que tu personalidad se perfile para disfrutar del sufrimiento ajeno, es lo que te puede dar un personaje así como resultado. A diferencia para mí de lo que pasa en The Killing Joke. En The Killing Joke lo que vemos es o sea, esto es probable, ¿no? Es un pasado probable o posible del Joker, porque él dice que no recuerda su pasado con seguridad y este es uno de los muchos orígenes posibles. Él es un tipo que está mal económicamente, con una mujer embarazada que está por dar a luz, trabaja como comediante haciendo stand-up, no le va muy bien, y entonces sufre una serie de tragedias, todas muy seguidas una tras de la otra, que lo empujan como al pozo de la locura y termina convirtiéndose en el Joker. Su mujer muere de una forma totalmente absurda, y él es parte de un robo de una planta química en la que todo sale mal. Batman se le aparece, él cae a un estanque con químicos y cuando sale del otro lado está desfigurado, con el pelo verde y la piel blanca. Lo raro es que esta persona, que hasta hace poco era un comediante, que hacía stand-up, que no le jodía la vida a nadie, que tenía un laburo honesto y una mujer que quería, de golpe se convierte en el Joker. Se convierte en el Joker quiere decir que elabora intrincados planes para envenenar una ciudad entera. A esto me refiero. Te hago una pregunta bajándola a tierra. Sí. Una persona teniendo un mal día, entre comillas, ¿puede hacerle un clic en la cabeza y disparar para cualquier lado?
Puede, por supuesto que puede, pero a lo que voy con esta distinción es a que no vas a crear una persona nueva a partir de ese evento traumático. Ok. Sí, no, y para mí lo realmente inverosímil de esa transformación es el nivel de inteligencia neta. Porque hay, a ver, el comediante este que tenía a su mujer y que yo, no parecía particularmente brillante. Y no sé si me como que era tan brillante. El Joker es muy inteligente. Aterradoramente inteligente. Muy inteligente. Y esto no se explica. A Batman me lo explican. El tipo se va a entrenar a Oriente como que me entiendo más de dónde vienen sus habilidades. Esta historia de origen del Joker no me cierra. Porque ¿de dónde saca él la capacidad de pensar como piensa? Es una mente maestra. ¿Y que era un comediante de lo barrio bajo de Gotham que de repente se murió mi mujer y me caí a un pozo de químicos? Bueno, eso en particular me parece que la riqueza que tiene, por lo que pegó ese origen, es porque tiene un tinte filosófico en la historia. La cuestión de que la tragedia puede empujar a un hombre a convertirse en algo horrible que le devuelve al mundo toda esta bola de mierda que el mundo le tiró a este pobre tipo en primer lugar. Lo es, y de hecho me gusta todo eso. Me hubiese gustado que se hubiesen dirigido a la cuestión de la inteligencia. Pero, ¿sabes qué es a lo que me remonta de vuelta esto? A mi idea de que el Joker, digamos, hace o cree su propio origen de acuerdo a que la situación le convenga. Claro. Para poder, digamos, darle una razón a lo que está haciendo. Claro. Ese es el tema. O sea, por ejemplo, en el cómic de Moore, lo que estamos viendo es una transformación de Joker, digamos, demostrándote que teniendo un mal día, uno puede volverse totalmente loco. Y después en otros cómics tal vez tenemos otra cosa. ¿Pero por qué? Porque la historia te lleva a que el Joker te quiere convencer de eso. Claro. ¿Qué hago? Me pongo a mí mismo como mi origen. Por esto una invención del mismo. Quizás Claro, por eso sigo cayendo en la Sí. misma idea de que para mí el Joker se inventa Sí. su propio origen. De Pasa- acuerdo a Perdón, eso. voy a pelear un poquito esta idea de un mal día. No es un mal día. El Joker no estaba bárbaro y tuvo un mal día. Pero una seguidilla en realidad. Te lo muestran como un tipo realmente apaleado y apaleado y apaleado. A mí me gusta más la teoría. Y esto es algo que me gusta más a mí. No estoy tratando de defender nada, ¿eh? Esto de que un mal día te puede llevar a esa locura, yo no lo creo y no lo veo en ese mensaje. El mensaje es cuando todo te sale mal. Cuando tu mal día se transforma en tu mal año, se transforma en tus mal 2 años. ¿Entendés? Cuando de repente la sociedad realmente te escupe y vos no tenés un lugar ahí, no tenés tu mujer embarazada y no tenés cómo, con lo que a vos te gusta hacer, sostener a tu familia. Cuando te llevan al límite, al Joker lo llevan al límite, acepta hacer un laburo criminal porque no tiene plata. No es que un día le fue mal. Y no lo acepta diciendo, sí, vamos a matar a todos. Es como que va incluso un Bueno, poco listo, con un día cagazo. y puedo de última sacar a mi familia de esta situación. Y me parece interesante eso, porque hay mucha gente que está muy rechazada por la sociedad. Y ahí está el conflicto interesante, quizás. No es solo un mal día. Está bueno pensarlo desde ese lugar. ¿Está bien? Sí. Obviamente lo que te muestran en el Kill Joke es una forma de decir lo de un mal día. Claro, pero- Yo lo que iba a decir con respecto a los orígenes y demás, hasta la película de El Caballero de la Noche, Sí. la historia de mi padre era un borracho y demás, la cuenta 3 veces y son todas distintas incluso. Sí, no, es todo mentira. Claro, o sea, el hecho de acercarle el cuchillo a la boca, simplemente porque cree que a la otra persona le asustan sus cicatrices. La No sé, esposa, el ponele, padre sí, y una tercera que nunca termina de contar. Y está bueno porque es una burla ese tipo de historias de origen. Es como Sí. decir, por ahí a mí, lo que yo escuché, con lo que yo me quedé es, por ahí a mí nunca nadie me trató mal. Por ahí yo soy así porque soy así. Y vos estás pensando, bueno, por ahí me violó mi padre cuando tenía 10 años. No busques explicación. Esto es el caos, pa. Esto no tiene que ver con... No vas a encontrar una respuesta. Es mi trabajo que vos no encuentres una respuesta. Es mi trabajo que vos mires a los cielos y digas, ¿por qué? ¿Por Claro. qué? Porque sí. No hay Porque es así. razón. Bueno, No vas a Exacto. encontrar. eso, lo que está diciendo Harry acá es perfecto. Antes quería aclarar una sola cuestión, que es que el origen del Joker, que él mismo lo recuerda, en The Killing Joke tiene el failsafe, digamos, como el seguro que justifica que eso cuaje con todo lo demás, que es que él dice que lo recuerda de distintas maneras. Entonces es una versión posible. Digo, por las cuestiones que no calzan igual, como ya dijimos, la intencionalidad de la historia es otra. Y ahora que nombraron al Joker de Heath Ledger, vamos a un Joker que es un poco diferente, ya que tocamos quizás a la versión más icónica del cómic. No, perdón, una aclaración más.
eso que dijeron ustedes de que el Joker se explica y se inventa a sí mismo. En la novela gráfica Arkham Asylum, un hogar serio en una tierra seria, de Grant Morrison del año 1989, dibujada por Dave McKean, Sí. que es el arte Es un orgasmo es- visual. Sí, Es hermoso. totalmente. Si Visual bien únicamente. Muy inquietante todo. Sí. Sí, es un viaje realmente extraño. es una historia fascinante en la exploración de la locura, entre comillas, de los habitantes del asilo Arkham, amén de que Batman está para mí muy mal escrito, pero eso lo hablamos otro día. En una parte No te gusta Morrison, ¿eh? no me gusta cómo escribe a Batman. No digo las historias, a Batman. Y a veces las historias las que pone a Batman tampoco. Pero eso es tema para otro día. La cuestión es que los usuarios del asilo Arkham, sus residentes, toman el asilo y lo único que exigen es que entre Batman porque dicen que pertenece ahí igual que ellos. Entonces Batman entra, Batman entra y se encuentra con que lo recibe una de las doctoras de Arkham, que él lo va como presentando en qué estado están todos los pacientes de Arkham en ese momento. Y por Tiene ahí, una sesión incluso. Entre ellos Incluso. dos. sí, pero en la parte en la que llega el Joker, ya vamos a hablar de Arkham Asylum un día, la parte en la que llega el Joker le dice que están teorizando si el Joker lo que tiene no es una especie de super cordura. Que él todos los días se levanta y se reinventa a sí mismo como una persona diferente. Por supuesto que en la realidad esto es totalmente imposible. Pero en la ficción es un concepto fascinante, especialmente porque Morrison sabe escribir un Joker fascinante y extraordinariamente aterrador, por lo menos para mí. Porque es un tipo que siempre te va, el Joker de Morrison en general, perdón, el Joker en general, pero el de Morrison en particular, siempre te va a cagar. Siempre está un paso adelante y es muy factible que si quiere te mate, no lo puedas terminar de anticipar del todo. Pero bueno, vamos un toque al de Heath Ledger en El Caballero de la Noche, por esta cuestión que estaban diciendo ustedes, que quizás no hay razón. Y eso es lo fascinante y lo bien construido que está, porque no sabes el origen. Yo me acuerdo la primera vez que la vi en el cine, y no sé si recuerden que les haya pasado algo similar, pero cuando él dice, mis cicatrices me las hizo mi padre, la primera explicación que da, yo dije, ¿en serio? La van a Esa- explicar. Esa es la explicación con la que van. Además es como un tanto genérica, ¿viste? Y me pareció como medio flojo. Después cuando agarra a Rachel y le dice, ¿querés saber cómo obtuve mis cicatrices? Y le da una historia totalmente diferente, casi me paro y aplaudo en el cine. ¿Por qué? Porque como señalaban ustedes dos acá, la verdad es que el motivo puede ser que no haya motivo. Y acá vamos de vuelta a la cuestión conceptual y filosófica que impregna a los personajes y no es como los seres humanos en la vida real que no son tan filosóficos o literarios. Y es que el Joker en esa película representa el caos por el solo hecho del caos, el sinsentido, el porque sí, y esta idea muy pura y dura del Joker que está desde que aparece en el primer número de Batman en 1940, Batman número 1 1940, de que simplemente es caos y ya. No tiene por qué haber una explicación. Hace cosas malas y ya. ¿Hay una explicación? Quizás no. Quizás él es simplemente así. Igual es una ironía porque en la misma película se presenta a sí mismo como el caos, apuntando a la gente que planifica. Y justamente él planifica todo. Es lejos el que más planea. Sí. Para mí hay una cuestión que también la toma Morrison muchas veces cuando escribe al Joker, que es esta cuestión de... Y de hecho Leto dijo en varias entrevistas que para él el Joker es similar al único otro gran villano que hay en la ficción, que es Satanás, que es el diablo. Porque siempre está un paso adelante, siempre te caga y la verdad es que todo lo que va a hacer para cagarte. Y ese paralelismo me encanta. Y me encanta que el de Nolan esté planteado así. Pero tiene una cuestión fascinante también que quizás no tienen tanto los demás, que es esto que yo les decía del sistema de creencias. El Joker hace todo lo que hace en esa película y es fiel e inquebrantable a su sistema de creencias. Casi tanto o incluso Como un poquitito Batman. más como Batman. Por eso la relación entre los dos ahí, que están trenzados en esa cuestión, está tan bien lograda. Y al final, el diálogo que tienen cuando el Joker está colgado de cabeza y le dice yo soy la fuerza imparable y vos sos el objeto inamovible, es tal cual. Y de hecho me estoy dando cuenta que no me va a alcanzar el tiempo para hablar tanto de la relación entre él y Batman. Pero digamos que el Joker hace todas las cosas horribles que hace en el cómic y en las películas, en todo, por lo general para demostrar que el mundo es un lugar horrible, sin sentido, y él es un agente de esa fuerza del sinsentido del caos que te Para muestra demostrar eso que puede es ser. cierto. Exacto. Pero ¿qué pasa? En todo esto se encuentra a Batman. Batman es el único tipo que se le planta delante y le dice, no tenés razón, eso no es así, yo represento lo contrario. Es a lo su pero. tuyo". Sí, claro, es el sí pero. Sí, la cuestión es que Batman en esto lo que logra es simplemente darle motivos eternos e interminables al peor psicópata del mundo para que siga actuando, solamente para demostrar que tiene razón. Batman no va a matarlo para no quebrar su código moral y demostrar al Joker que tiene razón. Y el Joker no va a dejar de hacer las cosas que hace porque él se divierte muchísimo. ¿Puedo hacer una pregunta Las que muy quieras. pelotuda? No es Entonces, pelotuda. si no hay Batman, Muy probablemente no tendría Joker. O probablemente en algún punto o alguien lo mataría
A ver, en el contexto de la ficción nadie lo va a matar porque es una Garpa. máquina de imprimir plata para DC. Pero si nadie lo mata, entonces se aburre. Exactamente, Por si no, hay, eso. si no hay alguien como Batman adelante que le haga frente, Se él se aburre. aburriría. Porque prueba su propia teoría. El mundo es macabro, la gente está loca, Ujú. nada funciona bien, todo es un caos. Bueno, ¿dónde está el chiste? Ya está. Claro. Ya mi remate se terminó ahí. Ujú. Batman lo que le hace es le da más premisas para sus remates. Claro. ¿Entendés? Entonces, en su hipero encuentra la continuidad de su misión. Exacto. Y a la vez Batman también se justifica con el Joker, porque también Batman encuentra su propósito en detener a este sujeto, porque mal que mal se termina limitando a Batman y el Joker, me da la sensación. Sí, igual en eso yo soy más de verlo de la siguiente perspectiva, porque mucha gente dice, ¿por qué Batman no lo mata al Joker de una vez? Y yo digo, bueno, ¿por qué no lo mata a ponerle Porque le da Gordon? la razón. Es que, ¿por qué, por ejemplo, no lo mata a Gordon? El Joker dejó inválida a la hija de Gordon, mató a su esposa también, en Tierra de Nadie, al final de Tierra de Nadie, una saga muy larga de cómics y genial que deberían leerla. Y Gordon tiene un arma y está autorizado por la ley para disparar en defensa propia y matarlo. ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué solo Batman tiene que ser el que lo mate? Para nosotros los lectores me parece que es mucho más fascinante si ellos quedan interesados en esta cuestión. Pero yo creo que si Batman fuera real o si pudiéramos habitar su cerebro 5 minutos, el mejor tipo de vida al que puede aspirar es una en donde no exista el Joker. Porque es el único... es como que el Joker le encontró el loophole a la lógica de no matar de Batman y con eso lo va a joder toda la vida. Es casi como el fracaso un poco de su propia premisa. Claro. Por eso es interesante verlo. Pero bueno, como nos va quedando poco tiempo, quería decir una cosa. Perdón, Sí. sumo algo. No lo mata y no lo dejaría morir. Es que Batman no dejaría morir a nadie. A pesar de las veces en la ficción que sí lo es, por eso para mí está fuera de personaje. Como cuando dejó morir a Ra's al Ghul en Batman Begins, por ejemplo. Eso no me termina de gustar, pero bueno. La cuestión es la siguiente. Al Joker solo le importa a Batman. El resto de los seres humanos son herramientas. Como pasa con Harley. Él no puede amar a nadie. Solo a sí mismo. Y a lo único que ve como una extensión de sí que es a Batman. Harley es una herramienta. Es una herramienta que él usa seguido. Pero es solo una herramienta. Por eso ahí no hay romance. Es todo lo que me voy a poder expandir ahora. Porque no quería dejar de mencionar una sola cuestión. Que es la versión del... como ya cubrimos todas las demás. Que por cierto, en el origen de Harley, vemos que él usa este recurso de contar los múltiples orígenes para conmoverla y manipularla. Que es lo que hace. Igual que en el Caballero de la Noche. El otro, que extrañamente me parece uno de los más sólidos construidos como personaje, porque lo vemos su arco argumental como villano, es el de Jack Nicholson. ¿Por qué? Porque ya vemos que es un hijo de puta desde el minuto cero. Era un hijo de puta de joven, mató a los Wayne sonriendo y casi le vuela la cabeza un pibe de 8 años que acaba de dejar huérfano. La única diferencia es que después sufre un accidente en una planta química y cambia como su motif. Pero ya era un hijo de puta desde antes, en una versión de Gotham que es particularmente corrupta y distópica porque es los 80 Claro. y porque venía muy con esa... Y no estaba Robocop. Robocop estaba limpiando Detroit a unos kilómetros y Gotham no tenía un Robocop, así que se tuvo que conformar con ese Batman. Pero... Batman que mata. Sí, en realidad lo dije pensando en eso también, pero sí. Pero, ¿qué es lo que tenemos en este Joker en particular que quizás no está tan presente en los demás, pero sí en cierta medida? Que es la cuestión del ¿Sí? No, perdón, sí. No, es la cuestión del narcisismo. El Joker encaja perfecto, el Joker de Jack Nicholson, encaja perfecto en lo que sería el trastorno narcisista antisocial de la personalidad. No, perdón, trastorno narcisista de la personalidad, no antisocial. Que tiene muchas de las cualidades que habíamos visto antes, pero todas están apuntadas a la grandiosidad de su ego. Hay una versión del guión que no llegó al cine donde los billetes que él tira sobre Gotham tienen su cara. Por ejemplo, para que los habitantes de Gotham lo último que vean antes de morir envenenados, con el rostro del Joker, sea el rostro del Joker, por ejemplo. Y tiene esta cuestión de la estética y de la imagen muy exacerbada, que no está tanto en en las demás versiones de Joker. De hecho, la de Heath Ledger medio que es un toque linchera. Incluso si te fijas, no tiene esa cuestión de soy la cosa que tiene mejor aspecto en el mundo. Y por último, me encantaría poder seguir hablando de esto, pero el tiempo es tirano. Para que, por si les parece interesante, hay un psicoanalista llamado Otto Kernberg que este año vino a Argentina y tuve la suerte de poder ir a verlo, ¿no? Hizo una fecha en River, tiene una púa, yo lo agarré todo. Que ¡Otto! sí, que habla mucho de los trastornos de la personalidad y en particular de los trastornos narcisistas y habla de uno llamado trastorno maligno narcisista, que me parece muy interesante porque no, digamos, si bien no se mete en la cuestión de la moral, sí usa la cuestión de la idea de malignidad, de la idea de maldad en un ser humano, no desde lo moral, sino desde las cosas que hace, como la impulsividad, el deseo de dañar a otros, disfrutar de eso, y esas cuestiones que habíamos hecho antes. Estaría mucho tiempo si les leo la categoría diagnóstica, pero es el tipo de psicópata onda Joker
u onda psicópata de película que ustedes se podrían estar imaginando. Para ir cerrando un poco, Sí. ¿está mal llamarlo psicópata al Joker? No solamente que no está mal, sino que es lo más acertado que puedes decir de él después de Tiene pelo verde. Ah, Tengo una consulta. ¿Querés Sí. hacer una segunda parte? Yo hago las partes de esto que quieran. No sé, ustedes me dicen, muchachos. Lo hablamos Listo. fuera del micrófono. Sí. dale, dale, Sí. lo vamos negociando. Bueno, espero Sí. que hayan disfrutado de esto. Alan, ¿algún otro último comentario antes de cerrar? Ninguno. Perfecto. Bueno, esto fue Archivos Arkham de parte de Bruce Wayne, una persona muy inteligente. Ay, gracias. Bueno, vamos cerrando este hermoso programa, muchachos. Gracias por estar con nosotros. A los oyentes, gracias Mati por haber participado. ¿Qué pasó? ¿Qué? A ustedes. No, me alegra. Estaba esperando este momento. Gracias, Alan. De nada. En serio. Tenés cuidado, te va a pegar una puñalada por la Gracias. espalda. Gracias, No, Harry. por la espalda no. En la jeta. Gracias, Harry, por tu contenido. Pero un placer haber hecho mi columna, un placer haber escuchado la del amigo Alan Suárez, realmente un cerebro absoluto en estas cuestiones. Un placer escuchar también la tuya Qué sobre amores. los juegos de rol online. Me quedé muy cebado, muchachos, ya seguiremos con estas cosas. Segundas partes de todo lo que pasó hoy. Perfecto. Sí. Gracias, Alan, por favor, por tu conocimiento también. Gracias a ustedes. Y gracias, Diegote, por tus dedos mágicos. Sí. Bueno, gente, nos vamos yendo. Espero que hayan disfrutado del programa. Nos vemos nos escuchamos la semana que viene y nos retiramos con un tema de... Ahora sí, nos retiramos con el tema que yo había hecho antes de Spellblast de A World That Has Moved On. Buena semana.